Bueno, Bien, entonces comenzamos. ok, comenzamos. Entonces, Ok, perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer presentar a Marlon López. Marlon es hondureño. Obtuvo su licenciatura en matemática con orientación en ingeniería matemática en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Su maestría y su doctorado los hizo en ingeniería mecánica con orientación, perdón, en fenómenos de transporte en la UERJ, la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada, el INPA, en Río de Janeiro, Brasil. Y hoy nos va a hablar un poquito sobre el posicionamiento aproximado del estado final de sistemas térmicos descritos por la ecuación del calor lineal. Entonces, bienvenido, Marlon. ok, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Lo que yo les voy a presentar acá es un poco de lo que yo hice tanto en la maestría como en el doctorado, ¿verdad? Eso es algo que pues a mí siempre me interesó hacer un poco de teoría de control y realmente pues aquí vamos a ver cómo implementamos y cómo aplicamos bastante matemática para resolver un problema de ingeniería, ¿verdad? Pues bueno, en esta presentación les voy a mostrar 6 puntos, ¿verdad? Bueno, voy a hablar un poco del problema, qué fue lo que motivó el problema, vamos a formular un poco el problema de control óptimo en el caso de una dimensión. Vamos a hablar un poco sobre el posicionamiento aproximado del estado final, algunos resultados numéricos y bueno, hay algunos trabajos futuros sobre este trabajo que dice de investigación, ¿verdad? Pues bueno, lo interesante de todo esto es que existen un montón de aplicaciones que se pueden encontrar en la literatura sobre aplicaciones de ecuaciones diferenciales parciales lineales de evolución. En este caso podemos ver que se encuentran trabajos de confort térmico en edificios, secado de cerámicas y vidrio, enfriamiento de acero, criopreservación de células vivas para estudios biológicos, entre otras cosas. En este momento incluso pues estamos en medio de una pandemia y podríamos ver la necesidad del control de temperatura en cuanto, por ejemplo, a las vacunas. Lo único que en ese tipo de control es un poco básico porque realmente es un control en el que se tienen todos los valores fijos y no hay una necesidad de hacer un control tan complicado, ¿verdad? O tan complejo. Entonces, bueno, la idea es tratar de alcanzar aproximadamente el estado final desde el punto de vista de que le doy un estado inicial al problema o al medio y quiero controlarlo de una forma, de un control de malla abierta, o sea que no existe retroalimentación, y voy a utilizar ecuaciones diferenciales parciales parabólicas para poder utilizar este tipo de control, y en este caso va a ser la ecuación del calor la que me va a ayudar a hacer, o sea, a hacer el modelaje del sistema, ¿verdad? Pues bueno, el objetivo en sí es obtener soluciones aproximadas del control óptimo, ¿verdad? Queremos alcanzar un estado final. Yo tengo una distribución de temperatura y quiero, comenzando un estado inicial en el que yo le doy al problema, que sería dado por la ecuación del calor con condición de Dirichlet, o sea que tengo fijo los valores de la frontera. Entonces, con eso yo logro tratar de controlar el sistema, ¿verdad? Bueno, la idea es tratar de utilizar un modelo simple idealizado, ¿verdad?, de conducción de calor, y vamos a utilizar una función de control que depende apenas del tiempo y que se encarga de controlar el sistema como un término de fuente. En este caso va a ser modelado todo por la ecuación del calor lineal no homogénea, ¿verdad? El objetivo principal en sí es explorar métodos computacionales y obtener soluciones aproximadas. Pues vamos a utilizar métodos de control óptimo para poder resolver este tipo de problemas matemáticos correspondientes, ¿verdad? Pues bueno, el problema, como les había dicho, el problema de alcanzar aproximadamente un estado final deseado a partir de un estado inicial dado por ecuaciones parabólicas. Esto ha venido siendo estudiado bastantemente por todo, o sea, en la literatura reciente, ¿verdad? Y ya hay varias referencias en las que se encuentra. Lo único que en estas referencias en sí lo que se ha encontrado es el problema de
solo establecer condiciones de optimalidad, o sea, cuáles serían las condiciones para poder tener los esquemas, pero en realidad es muy difícil, o mejor dicho, no se encuentra en la literatura materiales donde se construyan los modelos, o sea, se construyan los métodos. Solo se muestran en sí las condiciones en las que yo voy a dar el problema para que él tenga una solución, pero no puedo construir los métodos específicos con los que yo voy a hacer. Pues bueno, una de las contribuciones de este trabajo fue pues obtener explícitamente funciones que utilizan, o sea, métodos de control óptimo en los que podemos poder calcular y explícitamente mostrar cuáles serían las funciones que me llevan mi sistema a donde yo lo quiero, y también obtener, ¿cómo se llama? Utilizar métodos de optimización para obtener ese tipo de control cuando yo le pongo restricciones a la amplitud del control, ¿verdad? Esto va a quedar más claro cuando lo presente en medida que va saliendo la presentación, obviamente. Y van a haber detalles interesantes ahí que se van a ver por qué es interesante utilizar toda esta metodología y toda esta cantidad de trabajo que se hizo para aplicaciones reales, ¿verdad? Perdón. Bueno, el problema de malla abierta sería un problema en sí, un problema de control, en el que vamos a utilizar, ¿cómo se llama? Un controlador, y tengo un proceso que yo quiero controlar. Voy a tener algún tipo de perturbaciones externas y voy a tener una salida. Lo que yo quiero en sí, matemáticamente hablando, es el hecho de tener el proceso. Tengo mi proceso y lo quiero controlar utilizando una función. Esta función de control, yo la voy a llamar U en este caso. Voy a tener perturbaciones externas que yo no tengo control sobre ellas. Agarro mi proceso y la salida que obtengo va a ser en sí lo que ando buscando, ¿verdad? O sea, el objetivo es que ella salga controlada de la forma más apropiada dentro de lo que se puede, ¿verdad? O sea, una forma, por poner un ejemplo rápido de cómo sería este tipo de problema, sería, por ejemplo, quiero enfriar una sala. Y esta sala al final, pues yo la quiero controlar utilizando obviamente el aire acondicionado, pero tengo la perturbación externa, la cual no tengo ningún tipo de control, que sería el calor que entra por las ventanas. Y ese tipo de perturbaciones son bien importantes, solo que en este trabajo nosotros no lo trabajamos, no lo buscamos, ¿verdad? Y en sí, pues el problema de control definido ya matemáticamente es seleccionar una función U, que sería la función de control, que haga, que me lleve mi proceso al comportamiento deseado que yo le estoy imponiendo, ¿verdad? Pues bueno, motivaciones, pues bueno, ya les había mencionado de que teníamos optimización y teníamos que utilizar ese tipo de optimización en edificios, ¿no? O sea, por ejemplo, el confort térmico. ¿Cómo voy a gastar yo energía? ¿Cómo voy a utilizar toda esa energía para poder utilizar y poder mantener el ambiente de una forma apropiada y utilizarlo de tal forma de que yo no salga en costos muy elevados, ¿no? Bueno, también podemos utilizar en modelos discretos, donde podemos utilizar también el control de temperatura, por ejemplo, en perfiles de acero, ¿verdad? Si el acero está muy caliente, el acero no puede ser trabajado y además está muy flexible. Entonces, necesitamos tener un proceso en que él se logre enfriar de tal forma de que si el proceso no se enfría tan rápido, o sea, si no, el material no se enfría tan rápido, él puede tener todas las condiciones que uno está necesitando. Si se enfría demasiado rápido, empiezan a haber grietas, empiezan a haber todo tipo de fallas, y eso pues realmente no es lo que se está buscando. En esa imagen de aquí podemos ver lo que sucede cuando tenemos un enfriamiento incorrecto de vidrio, por ejemplo. O sea, hay aparatos electrónicos en los que se necesita tener un poco tener materiales como ojos mecánicos, por decirlo de esta forma, que son los que se encargan de ver cómo están los procesos. Entonces, ese tipo de elementos son las cosas que uno necesita tener con una buena control de calidad, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver a simple vista las fallas de lo que sucede cuando no hay un enfriamiento correcto, pues, del material.
Y bueno, claro está, si tenemos procesos en los que tenemos, ¿cómo se llama? Queremos preservar células para hacer tipo de estudios, tenemos que preservarlas de tal forma de que no se pierda la integridad de los tejidos, ¿verdad? El problema está en que cuando se congela demasiado rápido, empiezan a haber cristales de hielo y las células empiezan a perder su integridad estructural, ¿verdad? Entonces, la idea es tratar de hacer el proceso de tal forma de que no se pierda esa integridad y que podamos hacer nuestro buen uso de los tejidos, ¿verdad? Y bueno, las ideas básicas de este tipo de problema en sí es, conseguir, utilizando ecuaciones diferenciales parciales, tratar de utilizar una forma débil de estas ecuaciones diferenciales para poder calcularlas y poder utilizar algún tipo de metodología numérica, de implementación numérica para poder llegar a esa solución, ¿verdad? Tenemos un poco, vamos a utilizar un problema de control idealizado, ¿verdad? O sea, vamos a utilizar de tal forma que alcancemos aproximadamente el estado final de esa ecuación diferencial y realmente queremos una restricción o no restricción dependiendo de lo que estemos buscando, ¿verdad? Entonces, eso va a quedar, como les digo, va a quedar más claro con los ejemplos numéricos, ¿verdad? También vamos a utilizar aproximación de Galerkin, o sea, vamos a utilizar ecuaciones diferenciales ordinarias para aproximar la solución de las EDPs o el resultado que ando buscando, ¿verdad? Perdón. Y voy a utilizar un problema de control aproximado utilizando estas mismas ecuaciones diferenciales para yo poder ver cómo se llega a ese tipo de control, ya sea con o sin restricción. Bueno, ahora vienen las consideraciones físicas. En el proceso de transferencia de calor voy a tener un cuerpo rígido, voy a hacer un cuerpo que no es blando, obviamente. Un cuerpo opaco, que sería un cuerpo que no absorbe energía, o sea, que no absorbe radiación y que no emite radiación. Y pues utilizaremos ese tipo de configuraciones para poder utilizar todo esto para poder hacer el modelo de transferencia de calor utilizando esa ecuación diferencial parcial que aparece en esta parte de acá. Yo quiero pues notar pues de que la ecuación diferencial parcial que se está apareciendo en este momento es la ecuación de calor de conducción. La cuestión está en que ella es no lineal. En sí la ecuación del calor, ella es no lineal, pero por consideraciones de simplicidad, tanto de ingeniería como de matemáticas, pues se busca hacerlas de tal forma de que sea de una forma constante para poder resolver problemas. En este caso, voy a considerar solo la parte constante. En el trabajo de doctorado, sí, el resultado final, pues yo trabajé el problema cuando la conductividad térmica, que sería ese capa de teta, realmente es no lineal y es un proceso un poco más complicado que lo que estamos mostrando acá. Bueno, vamos a asumir un poco de consideraciones matemáticas, ¿verdad? Vamos a asumir de que existe un producto de la densidad y la capacidad calorífica del material que sean constante y podemos considerar que la difusividad térmica es aproximadamente constante, lo que hace que se linearice la ecuación diferencial para llevar al caso en que queremos estudiarlo. Bueno, la formulación de este problema en sí. ¿Qué es lo que me interesa? Lo que me interesa en sí es encontrar una función u que sea una función vectorial, en este caso, y ella va a actuar por medio de la fuente dentro del sistema el que estoy considerando, y yo quiero que ella me lleve la función débil aproximada que voy a obtener de la ecuación diferencial parcial, que me la lleve utilizando, en este caso voy a utilizar espacios de Sobolev, que serían espacios en los que la primera y la segunda, la función y la primera derivada, en este caso son diferenciables, pero me evito tener que utilizar la segunda derivada, que es lo que hace que sea débil el problema en sí. Entonces, bueno, la idea es pues hacer llegar esta función tan próxima a un estado final que yo le impongo. Esa es la idea principal del problema, ¿verdad? Pues bueno,
Vamos a empezar primero con qué es un enunciado, o sea, cuál sería el enunciado en sí o las partes de un problema de control óptimo de una dimensión. En este caso, una dimensión puede ser de más dimensiones, pero en este caso, pues, vamos a usar así por la ecuación diferencial. Bueno, primero necesito un funcional de costo que voy a utilizar para ser minimizado. Voy a tener un problema de valor inicial dado por la ecuación diferencial y voy a tener una función de control U, que es la que voy a calcular, y le voy a imponer algunas restricciones. Pues bueno, el funcional de costo es este funcional de costo que estoy escogiendo de esta forma. Él tiene en sí tiene una lógica de por qué fue escogido ese funcional de costo. Pues bueno, la idea principal de haber escogido este funcional es primero que él es convexo no negativo, lo que sí quiere decir es que posee un mínimo, o sea, estamos garantizando desde ya que lo podemos minimizar. La idea es poder calcular más información utilizándolo él. Y ese primer término, el término que tenemos al principio de que sería la norma al cuadrado de la derivada, nos da la energía del control. Ese término de energía viene del uso de análisis de señales. O sea, lo que estamos haciendo es el análisis de la señal del problema, o sea, de la señal que estoy utilizando para controlar mi sistema. Luego tengo el siguiente término que me proporciona información sobre qué tan próximo están las dos funciones. La que yo voy a obtener, o sea, la que voy a tener ella influenciada por la función de control, y la función de salida, que sería la función, o mejor dicho, la función de salida, que sería la que tiene el control, y la función a la cual yo quiero llegar, que sería mi función objetivo, que sería mi θr, ¿verdad? Y la idea es hacer forzar el sistema en cierta forma utilizando el parámetro ρf que penaliza la aproximación. ¿Qué quiere decir esto de penaliza? Pues si lo vemos de esta forma, si yo quiero minimizar este funcional, una de las formas de que yo puedo hacer para penalizar el problema es, yo quiero forzarlo al que se minimice, entonces aumento el ρf y lo que quiere decir, para compensar ese aumento, las dos funciones tienen que aproximarse unas de las otras y tienen que irse aproximando a cero. O sea, para que la perturbación en sí no cause un problema tan grande a la hora de yo querer minimizar el problema, ¿verdad? Eso va a ser obvio cuando veamos los problemas numéricos, ¿verdad? Pues bueno, como les había mencionado, vamos a utilizar la ecuación de calor simplificada. O sea, vamos a utilizar la ecuación de calor de esta forma. Esto es lo normal que se ve en los cursos. Y bueno, aquí podemos ver que la parte más interesante de tener esto es el tipo de función de fuente que estamos utilizando. SFS, obviamente, que es aquella perturbación externa que habíamos visto al principio. Y estas fuentes externas nosotros no tenemos ningún tipo de control y ellas las podemos dejar por ahí por mientras. Y vamos a utilizar una función beta S, que sería una función de fuente, que es la que me va a distribuir el calor en todo ¿cómo se llama? El dominio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo la función de control U que va a controlar esa fuente. Es como que si yo tuviera, por ejemplo, en una sala, varios calentadores, en este caso, por decir, si quiero calentarla, y esa fuente me va a ir controlando cada uno de los calentadores. Entonces, eso realmente lo que hace es utilizar la intuición de ingeniería, como quien dice, para poder controlar en sí los controladores. Bueno, ahora el problema en sí. ¿Cómo sería nuestro problema? Pues este problema en realidad sería un poco más complejo, obviamente que ya lo podemos ver todo junto. Es en sí minimizar el funcional, como les había mencionado, sujeto a todas esas condiciones. Si se ven en la parte de abajo, faltaba la condición de la restricción, el valor máximo que estoy utilizando. Ese valor máximo es el valor máximo de la condición de la función, o sea, valor máximo puntual de la función de control. Eso va a quedar bien claro cuando veamos los ejemplos, pero la idea en sí es, esa restricción la podemos poner o la podemos quitar. No es una restricción que me impongan muchas otras cosas, pero sí es un resultado que va a ser bien interesante cuando se vea en la parte numérica, ¿verdad? Y bueno, sabemos que para poder obtener el problema aproximado, problema de condición inicial de frontera, pues ya sabemos que la ecuación diferencial del calor tiene una forma bien específica, tiene una solución bien particular que se puede encontrar, que eso no tiene ningún tipo de complicaciones. Podemos encontrar su forma débil utilizando métodos variacionales.
en el que utilizamos un conjunto ortonormal y hacemos el producto interno y obtenemos en sí las soluciones débiles del problema. Lo que queremos al final, después de haber hecho todos esos cálculos, es obtener en sí un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, que serían las que me representan de una forma aproximada la ecuación diferencial parcial que yo estoy queriendo sacar. Pues bueno, estos coeficientes que están por acá, sabemos que vienen calculados de forma única, lo cual me garantiza que yo tengo una solución que yo puedo calcular y es explícita. O sea, yo tengo, no, nada de esto es suponiéndose soluciones, todo esto está claro. O sea, que tienen todas las informaciones y se pueden ver que realmente tenemos todo en la mano para poder hacer los cálculos. Pues bueno, ahora, hay una cosa que me interesa a mí. Lo que yo tengo aquí en sí es una familia de soluciones a las cuales yo voy a ir aumentando según mi necesidad. O sea, ese KA, K sub A, en sí sería el número de términos que yo puedo tener o quiero tener dentro del número de la familia, ¿verdad? Eso me va a ayudar a aproximarme a la solución que yo estoy queriendo hacer. Y esto es la forma de decir, bueno, voy a tratar de converger débilmente en un espacio adecuado, que era el espacio sobre el que les dije yo, y vamos a tratar de llegar a la solución del problema utilizando este tipo de familia que encontramos acá. Ahora, esta parte del funcional no la voy a explicar detalladamente porque eso sí es mucho más complicado de que hacer esto, ¿verdad? Pero lo que se hace en sí es, bueno, se debilitan las restricciones, se obtiene en sí una solución con menos exigencias y se facilita un esquema numérico para obtener ese tipo de simulaciones, ¿verdad? Y una cosa que nos interesa es pues, que el control aproximado converja a la solución. Todo eso se puede probar, obviamente que no lo voy a hacer acá por cuestiones de tiempo, pero todo eso se puede conseguir de una forma bien eficiente, pues, o sea, se puede sacar toda esa información. Ahora, el posicionamiento aproximado del estado final. ¿Qué quiere decir esto? Hice todo el proceso, logré obtener una función y esta función yo la defino de esta forma explícita. Normalmente lo que nos hemos encontrado siempre en la literatura es que todo el mundo dice que existen soluciones, pero nadie las muestra, ¿verdad? Entonces, nosotros logramos calcular esta solución de tal forma que quede explícita, donde hay un único término que queda un poco más complicado, que ese sería S alfa barra K, que es calculado utilizando todo ese proceso que está aquí. Pues al final lo que quiero enfatizar en esta parte acá es que vamos a utilizar un poco ¿cómo se llama? De ecuaciones matriciales. O sea, vamos a obtener en sí un sistema una ecuación de Sylvester, que sería una ecuación matricial, donde la incógnita ya no es un vector, es una matriz. O sea, es matriz conocida, matriz desconocida, que sería esa G, para evitarnos calcular todo esto. Y nuevamente matriz desconocida y la matriz conocida A, que en este caso tenemos. Ya lo voy a mostrar más adelante. Y bueno, después de haber obtenido esa solución a mí me va a ayudar a calcular la función controlada utilizando, pues bueno, encontrando los coeficientes los coeficientes que yo puedo calcular utilizando la función de control U que encontré anteriormente. Todo esto es hecho de forma explícita, o sea, todo lo puedo calcular, tengo cómo calcularlo de forma explícita, lo puedo ver y cada uno de esos detalles pueden ser calculados. Y realmente la única parte que sería un poco más complicada de calcular es el término donde se utiliza la ecuación de Sylvester para calcular el comportamiento de los coeficientes, o mejor dicho, los coeficientes del problema utilizando la función de control que se encontró. Y bueno, obtuvimos al final de todo este proceso un algoritmo. Con este algoritmo, pues bueno, trabajo con toda la información que yo conseguí al principio. Yo agarré de la información del problema. Todo eso lo tengo, son datos del problema. Puedo calcular ciertos términos específicos que voy a utilizar. Y todos esos términos se pueden calcular de forma clara. La única parte, por ejemplo, en el parte 3, es donde resolvemos la parte de la ecuación de Sylvester. Para resolver esto, sí lo tuvimos que hacer numérico, pero el resto todo fue hecho de forma calculada
así a nivel de análisis funcional y hacer hicimos todas las cuentas, pues. Luego, pues, después de haber obtenido ese resultado de encontrar ese valor G, encontramos los alfa sub K, que serían los coeficientes que que voy a utilizar para calcular la función de control, que sería la función UK, y luego eso lo voy a utilizar para obtener la función de control que yo estoy utilizando aquí. Entonces, si lo vemos, pues tenemos en sí un algoritmo que me resuelve un problema de una forma aproximada utilizando diferentes técnicas para poder llegar a garantizar que la solución que estamos obteniendo se aproxime a la solución que estoy buscando, ¿verdad? O sea, la solución que yo impuse. Pues bueno, va a haber un tipo de restricción. Cuando haya esa restricción, vamos a utilizar métodos de optimización cuadrática para aproximar el funcional, utilizando la restricción, el valor máximo de restricción que estoy utilizando, ¿verdad? Todo esto, pues, en realidad es un poco más complejo de solo mencionar, pero es el resultado más interesante que hay en este trabajo. Entonces, bueno, vamos a utilizar este valor máximo calculándolo con esta forma. Si lo vemos, todo lo que estamos utilizando es cosas que calculamos, nada lo estamos utilizando cuestiones externas, así sin saber qué estamos utilizando y todo está explícito, pues todo está claro. Pues bueno, ahora vienen los resultados numéricos. Bueno, primero, en este caso, estamos suponiendo de que el problema va a tener perturbación externa cero, o sea, no va a haber ningún tipo de perturbación porque en realidad lo que nos interesa es ver cómo funciona el control. Luego tenemos en sí una condición inicial cero, que sería decir que está todo térmicamente aislado. Vamos a tener una constante de difusividad térmica de 1, o sea, simplemente normalizándolo para poder tener el valor de tal forma de que nos sea fácil de calcular. Y luego vamos a tener un dominio, en este caso vamos a hacer un dominio unidimensional, por decir una pequeña barra, una pequeña tira de 1, de dimensión 1, un tiempo final de 1, o sea que quiero calcularlo en un periodo específico definido, puede ser 1 minuto, pueden ser 10 minutos, pero puede ser una cantidad que yo defina de una forma fácil. Y en este caso, tengo la función de control aproximado, que voy a utilizar 10 términos de la serie. O sea, yo en sí lo que estoy haciendo es utilizando una función de 10 términos, que en realidad lo que me da a mí es la facilidad de poder calcularlo esto en la computadora, o sea, en mi laptop, pues. Esto quiere decir que tengo una matriz de 10 por 10, que sería el término más grande que voy a calcular. Y el control aproximado voy a utilizar 5 términos de la serie, o sea, son matrices de 5 por 5. O sea, si vemos esto, el costo computacional es tan bajo que realmente, pues, haber hecho todas las simplificaciones y utilizar todas las técnicas de análisis funcional, pues, obviamente que nos facilitó llegar a tener este tipo de resultados. Ahora, ¿por qué que nos interesa hacer todo esto? Bueno, tenemos el problema, tenemos como todo lo que nos habíamos dicho, ¿verdad? Y lo que queremos en sí es llegar a obtener el resultado o sea, queremos llegar a tener un perfil que yo le estoy imponiendo al sistema. Ok, ¿qué quiere decir esto? En la izquierda, el θ R en sí es el estado final al cual yo quiero llegar. ¿Qué quiere decir estado final? Esa es la imposición que yo le estoy dando al sistema. Yo quiero llegar a que él haga eso. Ese sería el perfil de temperatura. ¿Cómo se interpretaría eso? Bueno, el lado derecho tengo la fuente. Mi fuente está colocada en el centro de la barra. Y si lo vemos en la posición en la que estoy colocado, yo tengo una intensidad de 1, que sería la intensidad en la cual yo estoy poniendo la fuente. Si ustedes ven, esa fuente solo está trabajando encima de un pequeño intervalo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a tener que expandir todo, o sea, voy a tener que utilizar mi fuente y que ella va a tener que transferir ese calor desde esa fuente hasta las fronteras, o sea, hasta donde está la parte externa del dominio, ¿verdad? Lo que significaría es de que tiene un poco de sentido tener este tipo de perfil, porque al final yo estoy tratando de mantener los extremos aislados térmicamente del medio, y en el centro lo que estoy haciendo es poniéndole más calor y él se va a ir
se va a ir dispersando por el diferente medio hasta que llegue a las fronteras. Bueno, numéricamente, ¿qué sucedió? Obtuvimos una solución que sería la solución punteada en rojo, que sería la función controlada o que fue calculada utilizando los métodos que mostramos antes. Y vemos cómo se ve la participación del ROF, que sería la constante de penalización. Vimos, o sea, que cuando se aumenta el ROF, lo que hacemos es que las dos funciones tienen que quedar más cerca una de la otra. O sea, el error entre ellas tiene que ir a cero. Lo que significa es que la proximidad de ellas está suficientemente bien buena, ¿no? Ahora, numéricamente, ¿cómo lo vemos? O sea, lo que nos interesa a mí aquí en este caso, nos vamos a poner en el caso más específico de la columna derecha, del error. O sea, si aumentamos el ROF, podemos ver de que el ROF, por ejemplo, utilizando este valor de 5,000, él me queda a un 10% de error de aproximación. Si le aumento el ROF, voy viendo que en 20,000 llego a 5% de aproximación con la función a la que yo quiero. Incluso nosotros hicimos ejemplos en los que se le aumentó el ROF para, qué sé yo, para 100,000, para 1,000,000 y el error era casi cero. Entonces, en cierta forma, pues logramos decir que conseguimos controlar el sistema, ¿verdad? Y esto, pues, en sí nos interesa de tal forma de que, pues, nos ayuda a representar de forma un poco más clara lo que sucedería en un problema de aplicaciones, ¿verdad? Ahora, ya les voy a mostrar el por qué ese tipo de errores son interesantes. Bueno, tengo el gráfico de la función de control. Tengo mis dos funciones, vemos que las funciones aumentan un poco su intensidad y vemos que los valores máximos de las funciones están prácticamente cerca, ¿verdad? Entonces no hay un tipo de problema con eso. Numéricamente, o por lo mejor dicho, matemáticamente puede ser interesante tener eso así, pero si estamos hablando en la industria, por ejemplo, tenemos un controlador, ahí hubo un exceso de energía, un salto de energía y se quemó el aparato. Entonces, por eso es bueno saber esa información. Entonces, tenemos que calcular incluso nuestro propio sistema para poder suplir las necesidades del controlador, pues. Bueno, ahora tenemos el mismo perfil de temperatura, que es el que les mostré en la izquierda, y vamos a utilizar ahora en este caso 3 fuentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este problema? Que las 3 fuentes tienen la misma intensidad, pero si ustedes se fijan, o sea, lo que necesitamos es bajarle la intensidad a las funciones, o mejor dicho, a las fuentes que están a los lados extremos separados del centro, ¿verdad? Entonces, o sea, intuitivamente eso es lo que uno entiende que tiene que suceder. La pregunta es, ¿el sistema será capaz de lograr hacer eso? Y bueno, los resultados nos muestran de que se logró hacer alguna cosa así. Obviamente que en términos numéricos no se ve tan claro, pues porque en medio de cada una de las fuentes está en cero. O sea, como decir, la temperatura realmente no es continua en todo el dominio, pero logramos ver que se aproxima. En términos numéricos, nosotros vemos de que obtuvimos, por ejemplo, en 5,000 tuvimos 11% de error y en 20,000, utilizando el ROF 20,000, utilizamos 0,5% nuevamente, ¿verdad? Ahora, el valor máximo, pues vemos ahí las 3 funciones, ¿verdad? La función del centro, perdón, ella tiene su intensidad mayor, obviamente que sería la fuente que más tiene que tener la energía completa, o sea, tiene que fortalecer más el sistema, que sería la de en medio, y vemos que el propio proceso logró bajar, como quien dice, la intensidad de la energía de las funciones de los extremos. O sea, controló las fuentes de tal forma de que se bajó la intensidad. Entonces, eso es una parte bien interesante, pues porque el método en sí está funcionando de tal forma de que se hace lo que uno quiere, pues. Así logramos montarlo de tal forma de que él reprodujera lo que se esperaría que hiciera en términos reales, pues. Ahora, ¿por qué es interesante estas dos cosas? Si lo vemos, tenemos en el ejemplo 1, vimos que utilizamos una fuente
Vimos que las funciones o sea, solo había una única fuente y el margen de error en la columna derecha está igual que en el caso que teníamos 3 fuentes, que está en la parte de abajo. Si comparamos, vemos que incluso el error entre una y otra es prácticamente despreciable. Entonces, ahí es donde viene la parte interesante. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿qué es lo más interesante de este resultado? Que yo me puedo obtener el mismo resultado utilizando una fuente y es más económico que utilizar 3 fuentes. O sea, quiere decir que me puedo saltar, dejar de utilizar 2 fuentes, lo que en términos de aplicaciones se traduciría en decir voy a utilizar menos dinero en comprar aparatos que no necesito y tengo una que yo necesito que tenga el valor, que me haga lo que yo necesito. Inclusive, si vemos en la columna del valor máximo de Usuca en norma infinito, vemos de que los valores son prácticamente los mismos. Y es una cosa bien interesante porque una fuente gasta menos energía o tiene un valor máximo, por decir, menos que 3. Entonces, claro está, obviamente que si lo queremos ver de esta forma, es obviamente que en 3 fuentes, las 3 fuentes tienen que compensarse unas con las otras al final para obtener el mismo resultado. Entonces, la conclusión es, esto me da para mí una forma, una herramienta para poder tomar decisiones administrativas, si lo quisiéramos ver de esta forma, de decir, voy a utilizar una única fuente y voy a utilizar esa fuente de tal forma que me dé el mismo resultado, lo cual es una cuestión muy importante porque al final de cuentas, si lo queremos ver de aplicaciones reales, nos gastamos menos dinero en una fuente que en 3. Pues bueno, ahora, ¿cómo sería el caso en el que yo le pongo una restricción máxima a este caso, a este problema? Ya voy a explicar por qué que eso es interesante. Tenemos un estado final deseado, que yo lo voy a imponer, que ya lo voy a mostrar gráficamente cómo se ve. Tengo una función de distribución espacial. Tengo un dominio un poco más largo. Y tenemos una restricción máxima que yo le estoy imponiendo, al mismo tiempo final y los mismos términos que estoy utilizando. El mismo problema, las mismas condiciones, con la única que tengo la restricción extra acá ya implementada. Y en sí lo que tengo es esto. Quiero llegar al estado de la izquierda, que sería el estado que yo quiero, al cual yo quiero llegar con una fuente del mismo tipo que estaba antes. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una fuente, la pongo en el centro, la fuente empieza a calentar el sistema, pero en este caso quiero que caliente el sistema de tal forma de que sea una buena parte la que se va a mantener a la temperatura que yo le estoy imponiendo. Y claro está, los extremos los estoy dejando sin calor, sin transferencia de calor, pues, porque están aislados. Y bueno, vienen los resultados interesantes. Cuando yo no tengo restricción, cuando yo dejo que el sistema haga lo que él hace normalmente sin ningún tipo de restricción, podemos ver en la figura de la derecha que la función de control, la que está en azul, que está cercana al perfil logro casi simular sin ningún tipo de problema el perfil que yo le impuse al problema. Ahora, cuando viene la restricción, él viene y a mí me da el resultado que están viendo en rojo. Entonces, bueno, la parte interesante es, tengo la función va subiendo, ella es cortada porque llegó al máximo al que yo puedo aceptar y luego baja y obtengo el sistema como lo estoy viendo acá. Ahora, ¿cómo lo traduciría eso? Bueno, se me quemó el controlador. Ya tengo la máquina, se me quemó el controlador. ¿Qué hago? Tengo emergencia, tengo que utilizar otro controlador. ¿Qué hago? Bueno, agarro uno más barato o el que yo tenga a la disposición, le pongo otro controlador que tiene una restricción máxima y esa restricción máxima me dice, bueno, el perfil de temperatura no va a ser el específico que yo quería, pero puedo calcular una tolerancia si ese perfil de temperatura me causa algún tipo de efecto en el sistema, o mejor dicho, en el producto o en lo que sea que esté haciendo. Pero tenemos formas de ver, de crear planos de contingencia. O sea, estamos utilizando unas herramientas matemáticas muy complicadas, computacionales muy complicadas, ¿para qué? Para resolver un problema
que puede tener impactos reales en cuestiones industriales, en cuestiones de algún tipo de que estemos estudiando, ¿verdad? Y eso es lo que hace bien interesante haber hecho todo ese esfuerzo, pues porque al final de cuentas, pues queremos en sí que sea una cuestión útil y que nos lleve a obtener algo, pues que nos dé un beneficio y que logramos ver de que en sí estamos obteniendo algo que es tangible, pues, o sea, obtenemos una solución que funciona, es numéricamente estable, si lo queremos ver de esta forma, y aún así podemos calcularlo por ejemplo, en este caso fue calculado aquí en mi computadora y fue hecho en menos de un minuto, en segundos, pues. Y eso, pues, en realidad hace una cuestión bien interesante y bien llamativa la cuestión de esos métodos. Bueno, ahora el caso de dos dimensiones. En este caso de dos dimensiones, bueno, vamos a utilizar prácticamente la misma idea, utilizando todo lo que se había utilizado anteriormente, nada más que ahora vamos a utilizar un dominio que es cuadrado. Ahora, vamos a ver la parte interesante de este problema. Si vemos el problema en sí, el objetivo de nuestro problema en sí es llegar a la fuente, o sea, al perfil que está en la parte de arriba, en la figura A. ¿Por qué es interesante? Porque en sí nosotros tenemos que aumentarle la intensidad a nuestra fuente para decir que la fuente llegue a ese valor de 2. O sea, puede ser una temperatura, el doble de lo que tiene la fuente. Ahora, ¿quién va a hacer ese control de esa fuente? Obviamente la función de control que tiene que forzar nuestra fuente, que estamos haciendo acá, en llegar al sistema de lo que queremos. O sea, queremos llegar a nuestro objetivo y tenemos que forzar de tal forma de que esa fuente realmente pues haga lo que tiene que hacer. Pues bueno, y tenemos otra cosa interesante. Si vemos la fuente de calor, que sería en este caso la figura C, vemos de que esta fuente de calor en sí, ella no está totalmente, ¿cómo es que sería? No está llevando todo el calor a todas las paredes, por decirlo de esta forma, pero ella, vamos a ver de que ella tiene que crear el proceso de transferencia de calor natural, que se tiene en un proceso natural, de aumentar el calor, aunque no esté tocando, no esté calentando el resto, la transferencia va a llegar a los extremos. Y entonces eso, pues lo queremos, es lo que queremos en este caso, ¿verdad? Y bueno, nuestro resultado final. Obviamente que aquí el resultado final, para interpretarlo, tendríamos que ver. Queríamos una fuente que tenía 2 de intensidad. La aumentamos y forzamos el sistema a llegarlo a esa parte. Y aquí, por cuestiones numéricas, vemos que llegó en 2.3 más o menos. O sea, en este caso, hay unas pequeñas oscilaciones que dependen, ya esa es una cuestión numérica que se podría mejorar, pero en sí el método llegó e hizo su objetivo, ¿verdad? Y una de las partes interesantes de este problema es que este problema, si quisiéramos que él fuera un poco más preciso, tendríamos que utilizar funciones de base diferentes. Y en este caso tendríamos que recurrir, en este caso podríamos utilizar funciones de elementos finitos, método de elementos finitos. Eso todavía no lo tenemos implementado. Estamos trabajando en el paper ahorita en eso. Estamos haciendo los estudios sobre ese tipo de cosas. Pero lo interesante es que el método muestra de que se puede controlar. O sea, llegamos de una fuente que no tenía toda la intensidad necesaria, que obviamente la empezamos con una intensidad menor y la llegamos a forzarla para que hiciera una intensidad mayor, que es lo que queríamos, ¿no? Y entonces, pues con esto yo les muestro cómo es que funciona en sí los métodos, pues lo que hicimos, de lo que estuve trabajando un poco en la tesis de maestría y doctorado. Incluso la parte numérica de 2, 3 dimensiones, eso pues todavía no los hemos implementado tanto. El de 2 dimensiones está un poco más avanzado, pero tenemos otras cosas que no estoy presentando acá, que es la parte no lineal. Y bueno, los trabajos futuros, ¿va? ¿Qué sucede ahora cuando tenemos un problema? Cuando la condición de frontera es tipo Robin. O sea, existe una transferencia de calor entre las fronteras. Esa transferencia de calor está manejada por la ley de enfriamiento de Newton. Y eso, pues, es una cosa que sucede normalmente en los procesos reales, ¿verdad?
Nosotros tenemos implementados el caso lineal, eso ya está resuelto. El caso no lineal, que en sí ese era el problema en sí de mi tesis, o mejor dicho, el problema propuesto que se me dio, no lo hemos logrado resolver, pero tenemos varias cosas ya avanzadas en esa dirección. Y bueno, entonces tenemos un resultado por lo menos computacionalmente implementado del caso lineal que ya tendríamos como para comparar los resultados en caso de que terminemos obteniendo una solución para el caso no lineal. Ahora, tenemos, podemos aproximar la trayectoria deseada, o sea, en vez de poner una temperatura final, yo puedo poner, como quien dice, un camino óptimo, un camino que a mí me sea interesante para poder llevar aquel proceso. Por ejemplo, qué sé yo, estamos en un proceso de secado de cerámicas. Queremos que la cerámica tenga algún tipo de intensidad, algún tipo de proceso de tiempo que se vaya secando, luego se seca más rápido o se hace más, se calienta más para que tenga algún tipo de propiedad que se tiene, o podemos utilizarlo también en cuestiones de acero o de metales, pues, porque los metales requieren de repente un proceso en el que tengamos que calentarlos, enfriarlos y se va haciendo el proceso y eso puede utilizarse utilizando un estado variable, pues, que podemos implementar. Y bueno, ahora tendríamos otro caso que sería otro caso interesante que he estudiado bastante en la literatura, que es cuando se tienen los controles en la frontera. O sea, en vez de tener la fuente dentro del propio sistema, pongo una fuente afuera. ¿Qué sucede, por ejemplo? ¿Qué sé yo? Si yo tengo la fuente y le pongo el calor en el final de la barra. ¿Cómo se va a transferir ese calor a lo largo de la barra? Entonces, todas esas cosas son bien interesantes de estudiar. Y eso, claro está, eso pues es una cosa que estamos avanzando y estamos tratando de cubrir todos esos casos. Y por último, pues bueno, en la parte de elementos finitos que estamos trabajando ahora, que eso nos interesaría pues para poder utilizarlo en geometrías más irregulares, porque en este caso pudimos utilizarlo en un rectángulo, que realmente es una geometría bien fácil de utilizar, pero la idea es tornar el método más fácil, o mejor dicho, más adaptable para algo más irregular de que un rectángulo. Entonces, esas serían una de las tantas cosas que hemos estado haciendo. Claro, hay otros detalles más que podría mencionar más, que son la parte no lineal, pero eso pues se sale de lo que estaba queriendo presentar acá. Y creo que pues por lo menos con esto les da una idea de todo lo que hicimos o lo que hemos estado haciendo y todo lo que logramos, lo que se puede lograr hacer más. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho por su atención y ahí queda mi mail de contacto para que quien tenga interés o tenga ideas o quiera simplemente hablar un poco sobre estos asuntos, pues pueda entrar en contacto. Y aquí hay algunas cuantas referencias que se pueden encontrar por ahí. Y pues bueno, estoy a la disposición de ustedes y les agradezco mucho por haberme invitado a participar en su coloquio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marlon. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Me parece que por ahí hay una mano levantada de Rosibel. Sí, soy Rosibel Pacheco de Honduras. Fui profesora ya no sé en cuántas clases de Marlon. Y la belleza de ser maestro es que un momento uno los tiene enfrente, pero después ya los ve volar. Y yo veo volar a Marlon y lo que me encanta es que comparta conocimientos, siga así Marlon. Y pues la verdad que al compartir uno gana. Que esté bien, muchas gracias y a los demás un buen día. Muchísimas gracias, profesora. Gracias, Rosibel. Por ahí Carlos también levantó la mano. Buenas, Marlon, mucho gusto. Mi nombre es Carlos. Bueno, sí. Vieras que yo tengo una pregunta, bueno, dos preguntas. La primera sería eso, de lo que está hablando usted al final. ¿Qué tan difícil sería extender estos métodos para cuando, o sea, necesitamos hacer control en la frontera? O sea, más o menos, o sea, ¿usted ha pensado sobre eso? Sí, sí, sí. El problema principal de hacer ese tipo de... Eso se ve aquí bueno, podemos verlo acá. El problema está en este, por ejemplo, si yo lo pongo de esta forma acá. El control, esa función U ya no entraría
como fuente, sino que entraría obviamente en una de las fronteras. El problema es que con la forma que nosotros hicimos esto, nosotros tendríamos que encontrar, usando las técnicas las que usamos para poder obtener la función de control que está aquí atrás, ya se lo muestro. La función de control esta que está aquí explícita, aparecen términos que no están calculados, o sea, aparecen términos derivadas de la propia función que no conocemos. Entonces necesitamos en sí desarrollar un poco más de técnicas para ver cómo sería ese tipo de función. El problema, tendríamos que ver si esta metodología que hicimos nos funciona específicamente para ese tipo de problema o si diseñamos otra. Porque en esencia lo que andamos buscando en sí no es apegarnos a una metodología específica, sino que es resolver el problema y muchas veces pues encontrar una metodología diferente a la que se tiene a veces puede tomar un poco más de tiempo, pero sí en lo que hemos trabajado encontramos que es posible calcularlo, pero sí necesitamos resolver ese problema por esa parte pues que aparece en términos de la derivada de la función que no conocemos. Entonces aparece una derivada de una función que no se conoce y hay que construir la función que no se conoce para calcular esa derivada. Entonces hay un problema ahí un poco más complicado, ¿verdad? Pero en sí nosotros podríamos creer que eso no es una cosa que no sea o sea, que sea imposible de resolver. Todavía no lo hemos tratado porque en realidad nos estamos enfocando más en la parte de los elementos finitos, pero ese problema sí nosotros ya lo hemos estado trabajando y por los momentos todavía lo dejamos ahí de lado para poder llegar a utilizarlo más adelante, pues para poderlo estudiar más adelante. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, sí, claro, muchas gracias. Sí. Y la otra cosa que tenía era cómo depende el algoritmo del tiempo que tienen para controlar. O se pueden controlar para cualquier tiempo. Para cualquier tiempo. ¿Cuál sería para cualquier tiempo? Cualquier tiempo, porque si usted se fija, nosotros usamos por ejemplo, acá, nosotros usamos una T genérica. O sea, el intervalo de tiempo es un 0 a T final. Cualquier T final, puede ser T final casi cercano del infinito, pero tiene que ser fijo. Y entonces esa TF nosotros la vamos arrastrando hasta el final y en sí no nos crea ningún tipo de problema. Eso en sí no nos crea, o sea, el tiempo final en sí no nos crea ningún tipo de problema, incluso cuando resolvimos la parte numérica del caso no lineal, tampoco nos crea problema esa parte del tiempo, porque en sí el tiempo en sí solo es una variable más, no es una cuestión ¿cómo sería? De cortar el dominio en pedacitos, ¿no? Que es una variable más que se calcula dentro del problema, pues. Ok, muchísimas gracias, Marlon. Bueno, Muy bonita la presentación. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Parece que no. Bueno, entonces agradecer de nuevo a Marlon por la presentación. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito de tu trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, les agradezco mucho pues la gentileza de haberme invitado a participar en su coloquio y pues bueno, espero, tengo varias otras cosas que estoy haciendo, que voy a hacer un poco de promoción, ¿verdad? Que ahorita tenemos el coloquio brasilero de matemática aquí en el IMPA, que va a ser este año, y estamos haciendo pues de todas las investigaciones que salieron el año pasado por cuestiones de la pandemia, logramos montar un libro y estamos haciendo un curso, la verdad, de métodos, la verdad sería un curso de modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias aplicados a epidemiología matemática. Y entonces, bueno, eso es una cosa que nosotros estamos haciendo varios trabajos en esa área ahorita. Y bueno, eso tal vez podría ser una cosa que yo podría compartir con ustedes un poquito más adelante, ya cuando tengamos todas las cosas en orden. Y es una cosa bien interesante, pues. Entonces, creo que, dado que estamos en medio de una pandemia que, pues, está haciendo varios estragos, pero igual no podemos dejar de hacer nuestra parte, ¿verdad? O sea, tenemos que contribuir en alguna cuestión. Y bueno, por lo menos nosotros tenemos hicimos ese esfuerzo a partir de la necesidad de tratar de entender qué había que hacer y logramos tener ese material
que en algún momento pues estará disponible y sí me gustaría poderlo compartir con todos ustedes. Pues. Claro, muchísimas gracias por la oferta. Una pregunta, ¿el coloquio va a ser virtual también? Sí, todo el coloquio Ah, va a ser virtual. No sé cómo está la cuestión de, ¿cómo se llama? De registrarse, pero sí va a ser virtual. ok, entonces si a alguien le interesa, puede entrar a la página del IMPA, es impa.br, busca la parte de coloquios, creo que es el 33, El ¿verdad? 33 coloquio, sí, sí. El 33 Y y el, hay, además del curso de Marlon, varios cursos de sí, otros temas, ¿verdad? sí. Y el coloquio va a ser en sí del 2 al 6 de agosto. Y entonces hay una cosa interesante que creo que vale la pena mencionar ahorita, que el coloquio, pues como va a ser virtual, los cursos van a ser videograbados y van a estar disponibles 3 semanas antes del coloquio. Mm, Entonces va a haber ya. interacción con monitores, no específicamente con los profesores del curso, pero sí con personas que van a estar encargadas de aclarar las dudas y todo eso. Y también, obviamente, que va a estar disponible para la persona que se registra los libros del material específico del coloquio. Entonces, eso pues puede ser una parte bien interesante que yo creo que de repente a alguien le puede llamar la atención la parte de epidemiología matemática. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la información. Y bueno, gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy y los esperamos en el próximo coloquio. Muchísimas